Hola, buenas tardes. ¿Quién es el usuario de Zoom? No sé. Astrid Astrid Campos. Campos, ahora sí ya. Bueno, vamos a esperar. Si tienen la manera de comunicarse con sus compañeros. De todos modos. En Zoom, güey. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la reconstrucción del Estado mexicano después de consumada la independencia de México. Sí. Muy pocos. Bueno, creo que ya se están conectando la mitad, los demás. Ya está la mayoría. Por favor, les pido que pongan sus cámaras. Si son tan amables, muchas gracias. Maestro, Dígame. dice Aislinn que le está fallando su internet. Ok. Gracias por avisar. Emiliano, ¿puedes comenzar a leer, por favor? Desde a partir de 1821. Sí, pero el título, empezamos desde el Ok. título. La Constitución de 1824. A partir de 1821, el nuevo Estado de México pasó por diversos tropiezos antes de contar con un gobierno estable, que habla que se va siguiendo bajo una monarquía parecida de la española, pero con autoridades mexicanas. Otros se declaraban a favor de la república que se inspiraba en la República Francesa y la La Revolución liberalismo. Francesa, la Revolución Francesa.
¿Ok? Francesa y del liberalismo. Sin embargo, de la mayor parte de la población ajena a esas posiciones políticas. Hasta ahí. Digo, Hasta ahí. Gracias. Fátima Chacón. ¿Qué pasa, maestro? Continúe, por favor. ¿En dónde se quedó? Un poco después Pues poco después. de firmarse el acta de... No se ve ahí, ¿qué dice? El acta de independencia. Independencia del Imperio Mexicano, el Poder Ejecutivo recayó de forma provisional en una regencia formada por 5 personas, entre ellas el último virrey enviado por España, Juan de O'Donojú, y Agustín de Iturbide, a quien se designó presidente de la misma. En esta institución de gobierno no fueron incluidos los antiguos insurgentes, lo que ocasionó desvanencias y resentimientos. Desavenencias y resentimientos. ¿Ok? Que aquí en este libro, pues nos explica lo que les contaba el día de ayer, ¿sí? Que una vez generada la independencia, pues empezó a haber fracciones, se empezó a fraccionar el ejército insurgente y el ejército trigarante, perdón, y empezaron a apartar a muchos de los insurgentes que iniciaron la causa. Y por ello, cuando nombran a Iturbide emperador, muchos van a estar en descontento. Uno, porque no les permitieron ser parte de la repartición del pastel que iba a hacer el gobierno. Y otros porque apoyaban que la forma en que se tenía que regir políticamente el país tenía que ser en forma de la república, como era el modelo francés. Continúe, por favor, con la lectura. Vamos a ver, tenemos a Carlos Ojeda. Ahí te apoyo con lo que no se alcanza a leer bien. Ok. En 1822 Iturbide convocó, no sé qué dices, pues. Y convocó a Congreso. Mande. Convocó a un congreso. Para elaborar la constitución que Regiría al país y estableció una monarquía, constitucional. es decir, un sistema en el que Un monarca gobernaba con apego a una constitución, constitución, ajá, pero poco pero poco después con el apoyo de algunos militares se coronó emperador. de México. Su imperio abarcaba un Enorme territorio. que se extendía desde la Alta California. hasta Costa Rica. Ok, gracias. Hasta ahí. Nos pasamos hasta el tercer párrafo, que queda más claro. Ainara, 3 generales. 3 generales que habían participado en el movimiento insurgente asumieron en forma interina el poder: Pedro Celestino, Negrete, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo. A fines de 1823 entró en funciones un nuevo Congreso Constituyente con el fin de elaborar la primera Constitución del México independiente. Coral. Es en este Congreso, ¿no? Sí. Ah, ok. En este Congreso, los diputados federalistas y centralistas discutieron sus proyectos. Los primeros proponían que la República fuese de carácter federal, o sea que los estados, además de apegarse a una constitución general,
tuvieran autonomía para elegir a sus gobernadores y elaborar sus leyes. Gracias, Por su Fernanda parte, Cantillo. maestro, Es que tienen que participar todos, Coral. Fernanda. Por su parte, los centralistas pugnaban por establecer una república en la cual el territorio se dividiría políticamente en departamentos regidos por una constitución general, única, y todas las decisiones serían tomadas por el gobierno central, el cual nombraría a las autoridades de cada departamento. Gracias. Citlali García. Al final No, ¿dónde se quedó? ¿los federalistas? Ok. Los federalistas, influidos por el corriente del liberalismo económico, pretendían, al otorgar autonomía a los estados, favorecer un intercambio comercial libre y fluido a nivel nacional y con el exterior, mientras que los centralistas querían ejercer un control rígido sobre todo el territorio nacional para regular las transacciones económicas que se dieran a nivel regional y con otras naciones. Gracias. Aislinn. Final, el Congreso se pronunció por el federalismo y el 4 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución Federal. La primera Constitución Federal de México, inspirada en la Carta Magna de los Estados Unidos de América de 1787, en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de Apatzingán en 1814. Gracias. Mario Adrián Pat. La Constitución de 1824 estableció la República Representativa Popular y Federal, llamada Estados Unidos Mexicanos, dividida en 19 estados y 4 territorios. Un mes después se creó el Distrito Federal. Puso en énfasis en que la única religión tolerada sería la católica, en la autonomía de los Estados Unidos y en la división de poderes. No, ¿cuál es en el Estados legislativo, Unidos? La autonomía de integrado los por una estados. Cámara de Diputados y otra de senadores. Ejecutivo Judicial. Al promulgarse la Constitución de 1824, se convocó a elecciones presidenciales que ganó el federalista Guadalupe Victoria. Ok, hasta aquí. Hasta aquí, entendido lo que leímos, nos dice entonces que una vez finalizado el imperio de Agustín de Iturbide, hubo una pugna entre los centralistas y los federalistas, que eran dos tipos de corriente que buscaban la forma de administración del territorio. Montse Castillo, ¿qué buscaban los centralistas? Guay. A ver, Adirem, ¿qué buscaban los centralistas? No sé, profe. Lo acaban de leer. A ver, ¿quién ayuda a sus compañeras? Querían la paz, ¿no? Y querían la división de los 4 poderes también. Son tres Querían poderes. guerra, ¿no? Guerra y la paz. A ver, vamos por No, partes. los centralistas son los que querían la paz y los otros son Los los que querían la federalistas guerra. querían guerra. Ajá. Los centralistas, ¿qué buscaban en cuanto a la administración del territorio? Los centralistas, Ajá. hablando de los poderes. Hablamos de división, por eso digo en cuestión administrativa. ¿Qué buscaban? A ver, Ainara, no te me duermas. Creo que ya se congeló la imagen de Ainara.
A ver, Coral, yo sé que tú sí estabas atenta, Coral. ¿Qué buscaban los centralistas? Maestro, usted dijo que tienen que participar todos, no solo yo ya Eso. participé. A Yo ver, ya Coral. De A los ver, federalistas. ¿qué pasó? Exacto, Emilio ya. Buscaban la paz de los federalistas en la guerra. Pero hablamos, a ver, vuelvo de nuevo, hablamos en la parte administrativa. ¿Qué es la administración? ¿Qué es la administración? Los ¿Cómo se poderes iba a dominar las tierras? ¿Perdón? ¿Cómo se iba a dominar las tierras y todo? ¿Cómo se iban a repartir las tierras y sobre todo cómo se iba a administrar la justicia en estas tierras? Los centralistas, los que buscaban era que tuviéramos una sola constitución rigiera a todas las entidades y que en este caso el centro del país, que ellos se encargaran de determinar la distribución y la administración de los recursos para todos los estados. Y los federalistas lo que buscaban era que cada estado, cada uno de los 19 estados que había y los 4 territorios, tuvieran su propia constitución. ¿Sí? Además de tener una constitución única, tener una constitución como se rige actualmente. Por ejemplo, tenemos todos una constitución que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la de 1917, que ha tenido sus reformas, pero es la constitución vigente. Pero además de la Constitución Federal, cada estado tiene su propia constitución, ¿sí? Es decir, que tiene sus leyes internas. ¿Ok? Y esto era lo que buscaban los federalistas. Por eso se llama federación. Crear que cada estado tuviera autonomía para poderse regir. Aunque fueran parte de un solo territorio que era México, pero cada territorio poder elegir a sus propios representados y que tuvieran sus propias leyes. ¿Ok? Voy a repetir, vamos a volver a leerlo para que lo puedan captar. Ainara, para que no te me duermas. Sí, leo. En este Congreso, los diputados. En este congreso, los diputados federalistas y centralistas discutieron sus proyectos. Los primeros proponían que la república fuese un carácter federal, o sea, que los estados, además de apegarse a una constitución general, tuvieron autonomía para elegir a sus gobernadores y elaborar sus leyes. Exactamente. ¿Qué es lo que les explicaba ahorita? Al crear las federaciones, ¿sí? Cada territorio podía determinar quién los iba a gobernar. En este caso, tener un gobernador, tener un presidente municipal, y no que todos los representantes, todos los administradores, o en este caso los representantes políticos, los eligieran desde el centro del país y que se los enviaran únicamente para administrar los recursos, sino que cada entidad, cada estado, tuviera la facultad para poder elegir a sus propios representantes, ¿sí? Los habitantes de la entidad de Valladolid pudieran elegir a su gobernante de Valladolid. Los de Tamaulipas que pudieran elegir al representante de Tamaulipas. Y no que los de la capital decidieran quién iba a gobernar en cada estado. ¿Ok? Esa es una en cuanto a la función de la representación. La otra, como les decía, que cada estado pudiera elaborar su propia constitución y una vez elaborada poderse regir, poder tener sus propias leyes. Leyes que únicamente aplicaran en el estado. ¿Sí? Por ejemplo, hay estados en México que por ejemplo, en Chihuahua, dentro de la Constitución de Chihuahua, habla de que
el robo de ganado debe de estar penado con una sanción fuerte administrativa y penal. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que pagarse tanto con dinero como con una pena de cárcel. Y hay estados donde esto no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el estado de Chihuahua es un estado que depende mucho de las cabezas de ganado, en este caso de la ganadería. Y se volvió recurrente que la gente robara ganado. Y entonces, para frenar esto, ¿qué hicieron? Modificaron la Constitución de Chihuahua y crearon una ley que hiciera referencia a esto. Las leyes se van modificando según cómo se vayan presentando la modificación o en este caso la ejecución de algunos eventos. Por ejemplo, hace 20 años en la Constitución del Estado de Querétaro no estaba tipificado como delito el secuestro. ¿Por qué no? ¿Por qué ustedes creen que no estaba considerado como delito el secuestro en el Estado de Querétaro? Existía. Exactamente, no existía. Esa es la respuesta correcta, ¿ok? No existía y al no existir, pues la gente no estaba preocupada en modificar la Constitución, pero como se volvió algo recurrente y como se volvió algo más y más repetitivo, los encargados de las leyes buscaron la manera de ponerle un freno. ¿Y cuál es esta manera? Creando leyes, ¿sí? Hoy en día tenemos que en el estado de Yucatán todavía no está aprobado las mismas condiciones para la gente de género, ¿sí? Vemos esta lucha que hay por los derechos de género, por las personas que son de la comunidad LGBT, no sé qué otras iniciales tiene, pero que tengan los mismos derechos que las familias naturales. Hay algunos estados en México que ya la han aprobado y que la gente puede adoptar, se puede casar sin ningún problema. Uno de ellos es la Ciudad de México. Aquí en Yucatán todavía está esta discusión porque los legisladores aún no lo aprueban. Y como aún no lo aprueban, no se puede decir que es una ley. ¿Ok? Por eso esta parte de que los federalistas buscaban crear sus propias leyes con las cuales regirse en sus territorios. ¿Hasta aquí ya quedó entendido esta situación? ¿Sí? Bueno, Citlali, por favor continúa donde dice los federalistas. Perdón, por su parte los centralistas. Por su parte, los centralistas pugnaban por establecer una república en la cual el territorio se dividía políticamente en departamentos, regidos por una constitución general, única, y todas las decisiones serían tomadas por el gobierno central, el cual nombraría a las autoridades de cada departamento. Ok, entendido esto. Los federalistas buscaban cada estado, cada territorio va a tener sus leyes y va a elegir a sus gobernantes. Los centralistas querían tener el control de todo. Decían, ¿sabes qué? Pues nosotros no solamente vamos a tener el control de los recursos, sino que nosotros vamos a decir quién va a ser tu representante en cada entidad. ¿Okay? Vamos con Carlos Ojeda, no te escuché, Carlos. Venga, al final. Pero los federalistas influidos. ¿Yo muestro? Sí, Carlos Ojeda. Ok. Los federalistas, influidos por la corriente del liberalismo económico, pretendían, al otorgar autonomía a los estados, favorecer un intercambio comercial libre y fluido. ¿Dice fluido? Sí, es correcto.
a nivel nacional y con el exterior. exterior. Gracias. Adrián Villalobos. Yo no se quedó, profe, no lo escuché. Mientras. Mientras que los centralistas querían ejercer un control rígido sobre todo el territorio nacional para regular las transiciones económicas que se dieran a nivel regional y con otras naciones. Ok, Al final, gracias. Gracias, bueno. está ahí. Annalí Cervantes. Al final, el Congreso se pronunció por el federalismo y el 4 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de México, inspirada en la Carta Magna de los Estados Unidos de América de 1787, en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de Apatzingán de 1814. Gracias. Emanuel. Manuel. Si no puedes hablar, Emanuel, ponme por lo menos en chat que no te sirve tu micrófono para saber que estás presente en la clase. Si no, te voy a tener que poner falta. Jade. La Constitución de 1824 estableció la República Representativa Popular y Federal, llamada de Estados Unidos Mexicanos, dividida en 19 estados y 4 territorios. Un mes después, se creó el Distrito Federal. Puso énfasis en que la única religión tolerada sería la católica, en la autonomía de los estados y en la división de poderes en legislativo, integrado por una Cámara de Diputados y otra de Senadores, Ejecutivo y Judicial. Al promulgarse la Constitución de 1824, se convocó a elecciones presidenciales, quien ganó el federalista Guadalupe Victoria. Bien. Entonces, ya una vez que centralistas y federalistas en esta pugna terminan resultando vencedores los federalistas, se crea la Constitución de 1824. Y ahora sí, generada la victoria de los federalistas, pues se determina que cada territorio va a tener su propia constitución y ahora sí, aquí ya aparece lo que decían ustedes de la división de poderes. ¿Ok? La división de poderes en el famoso poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, ¿en quién recae? ¿Quién me dice? Evelyn. ¿Quién es el representante del Poder Ejecutivo? Ay, maestra, no sé, perdón. A ver, Eduardo. No sé. Esto es de primaria, chicos, ¿eh? A ver, ¿quién le ayuda? El líder del Poder Ejecutivo, el representante máximo del Poder Ejecutivo. El que está sentado en la silla. El jefe del Estado. El presidente. El presidente, gracias. Y si nos vamos en cuestión federación, ¿quién sería, Aislinn? ¿Quién sería el representante de cada estado en el Ejecutivo? Los gobernadores. Gracias, el gobernador. Y si nos vamos, que el gobierno, por ejemplo, el estado de Yucatán está dividido en municipios. ¿Quién sería el jefe del Ejecutivo de cada municipio? No es bueno, no, gobernador ya lo dijeron, ¿no? Sí. Entonces sería Las autoridades. ¿Cómo se les llama a estas autoridades?
Ay, no sé. ¿Alcalde, profe? Exactamente, Carlos Ojeda. Alcaldes o presidentes municipales. ¿Sí? Alcaldes o presidentes municipales. Yo se lo dije, yo se lo dije. ¿Ok? Entonces, estos son los representantes del poder ejecutivo. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los representantes del poder legislativo? La palabra dice legis. Lo vieron en etimologías. Legis. ¿Qué es legis? Maestro, no Exactamente, menciona Slim. etimologías. Exactamente, Slim. Entonces, si hablamos de leyes, ¿quiénes son los encargados de generar las leyes? Ay, ¿Quién? Pero prende tu micrófono porque no te escucho. Está apagado tu micro, Slim. Pero sí, son los diputados y senadores. El famoso Congreso de la Unión. Uy, diputados y senadores. Sí, o sea, sí te leí los labios, vi lo que pusiste, pero tenías apagado el micro. Perdón. Los diputados y senadores son los encargados de generar las leyes. ¿Qué hacen? Se congregan, hay diputados federales y hay diputados locales. ¿Okay? Los diputados federales son representantes de cada estado, se unen en México, en el Senado de la República, y aquí, ¿qué hacen? Bueno, se juntan, ven las leyes, se encargan de aprobarlas o de reprobarlas, de reformarlas, pero son los encargados de darle validez a las leyes, de generar las leyes. ¿Ok? Entonces, esta Cámara de Diputados integra el poder legislativo. Y luego vamos a tener el otro poder, que es el poder judicial. ¿Y el poder judicial en quién recae? En los policías. No, no son los policías. En la SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro, se me está talando el audio, pero creo que es por mi internet. Ok. La Suprema Corte de Justicia. Para que se pueda generar una ley, para que pueda darse, si por ejemplo a nuestro presidente se le ocurriera modificar o generar un artículo constitucional, no lo puede hacer por sí solo. ¿Qué tiene que hacer? Bendito sea. Tiene que necesitar la aprobación de los otros dos poderes. Esta es la parte en que radica la importancia de dividir los poderes, en evitar el absolutismo y el autoritarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola persona tenga la decisión y como él es el máximo dirigente, tengamos que hacerle caso a lo que él dice. Entonces existe esta división de poderes que está entre el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, se presenta una iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley es presentada ante el Congreso de la Unión. El Congreso dice, ¿va o no va? Bueno, si la aprueban, todavía tiene que pasar otro filtro, que es el de la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia lo avala, ya se da por aprobada la ley y el siguiente paso que es que aparezca en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que aparece en el Diario Oficial de la Federación, significa que la ley ya está, nada más falta que entre en vigor. ¿Qué quiere decir? Que ya se empiece a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, lo que queremos llegar a la conclusión de esto es que la pugna entre centralistas y federalistas derivó en que decidieran dividir el territorio en 19 estados soberanos y que un año después se genera lo que es el Distrito Federal, pero que también es un estado independiente, que va a tener sus propios gobernantes. Y que dentro del Estado mexicano iba
a presentarse esto de la división de poderes y reconocer a la religión católica como la única religión oficial en el territorio mexicano. ¿Ok? ¿Y alguien me puede decir qué quería decir esto de un estado representativo? Que se representa una república representativa popular. Estamos hablando de cuando estábamos hablando de los centralistas que buscaban la república. Ok, si hablamos que la Constitución de 1824 establece una república representativa, popular y federal, ¿a qué quiere decir esta parte de ser representativa popular? Que es la que, o sea, cada país, cada estado, perdón, es autónomo, pero va a haber uno que los represente a todos, o sea, para controlar. Ok, aquí vamos bien, Aislinn. Hablamos del representante y la parte de popular. ¿Qué es popular? Muy conocido. Cuando tú dices, es que este chico es muy popular o esta chica es muy popular, ¿qué significa? Muy reconocido. Que tienes el reconocimiento ¿de quién? De varias personas, varios individuos. Del pueblo, ¿sí? Si hablamos de popular, se refiere al populis, que es el pueblo. Entonces hablamos que un representante que elige el pueblo. ¿Ok? Esto es a lo que nos dice. Al mencionarnos que se establece una república representativa popular, es que el pueblo tiene la facultad de poder elegir a sus propios gobernantes. ¿Ok? No hay una cámara que decida quién es el que va a subir, o no hay una cuestión de herencia familiar, sino que el pueblo, mediante el sufragio, mediante la elección, va a poder elegir a sus propios gobernantes. ¿Ok? ¿Entendido el punto? Sí, maestro. Bueno. Ya para concluir, pongan atención, por favor. Dice, el gobierno de Guadalupe Victoria intentó pacificar al país, pero enfrentó múltiples dificultades políticas, económicas y sociales. Las políticas derivadas de las diferencias ideológicas entre él y el vicepresidente Nicolás Bravo y los continuos levantamientos de un grupo contra el otro, las económicas derivadas de la bancarrota que se encontraba el país, las sociales se debían a la diversidad y la desigualdad de la composición de la población. La Constitución de 1824 estuvo vigente hasta que fue derogada en 1835 por un grupo de centralistas que formaron un Congreso Constituyente, que en 1836 promulgó una nueva Constitución llamada Las 7 Leyes. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que los centralistas dijeron, ¿sabes qué? Es que no nos gusta lo que está pasando. Nosotros queremos tener el control del gobierno. Y algo aquí curioso, chicos. En 20 años que es de 1821 a 1841, vamos a tener 40 personajes que van a estar peleando la presidencia de México. O sea, todo el mundo, si hablamos de que el país no avanzaba, se debió mucho a esta inestabilidad política, porque los presidentes duraban muy poco, porque había un desfiladero continuo de presidentes, sobre todo de presidentes interinos. En esta pugna de lucha de ideologías, de si ser centralistas o si ser federalistas. Pero bueno, al final de cuentas, entender que la población de México en ese momento era una población de 6 millones de habitantes.